Un anciano compartió su refugio con una madre desesperada, sin saber que el tiempo traería una gran... Antes de empezar, quisiera pedirles que se suscriban y darle like, que solo es un clic y me apoya muchísimo. El frío cortaba como cuchillas aquella noche de invierno en el pequeño pueblo de Santa Rosa. Las calles estaban desiertas, cubiertas por una fina capa de nieve que reflejaba los escasos faroles que iluminaban los callejones. En una de las esquinas más desoladas, donde el viento aullaba con una intensidad que parecía querer arrasar con todo a su paso, se encontraba Ernesto Morales, un hombre de 72 años que había conocido mejores días. Su rostro, surcado por profundas arrugas, contaba historias de soledad y abandono. Vestía una gastada chaqueta de cuero que había sido su compañera durante décadas y unos pantalones desgastados que habían perdido su color original. Sus botas, curtidas por el tiempo, apenas si lo mantenían protegido del gélido ambiente. Ernesto empujaba un viejo carrito metálico donde guardaba todas sus pertenencias: mantas raídas, algunos libros deteriorados y recuerdos de un pasado que parecía haberse desvanecido. Esa noche en particular, el frío era más intenso que de costumbre. Ernesto había logrado encontrar refugio en un pequeño callejón lateral, cerca de unos contenedores que le ofrecían algo de protección contra el viento. Mientras preparaba su improvisado refugio, escuchó un sollozo ahogado que provenía de unos metros más allá. Al principio, pensó que era el viento jugando con su imaginación, pero el sonido persistía. Con movimientos lentos pero decididos, se incorporó y dirigió su mirada hacia el origen de aquel llanto. Entre las sombras, distinguió la silueta de una mujer que temblaba, abrazando algo contra su pecho. Se acercó con cautela, sin querer asustarla. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, pudo ver que se trataba de una joven madre, con un bebé envuelto en una manta gastada. Sus ropas estaban húmedas, y ella no dejaba de temblar. «Señora», dijo Ernesto con voz suave, «¿necesita ayuda?» La mujer levantó la mirada mostrando unos ojos cargados de desesperación y miedo. Su rostro estaba marcado por el cansancio y las lágrimas. «Por favor», susurró, «mi hijo tiene hambre y frío». Sin pensarlo dos veces, Ernesto extendió una de sus mantas y la colocó alrededor de ella. «Vengan conmigo», dijo, señalando su pequeño refugio entre los contenedores. «Aquí estarán más protegidos». La joven, que se llamaba María, no opuso resistencia. Parecía demasiado agotada para cuestionar el ofrecimiento de aquel extraño anciano. Con movimientos delicados, Ernesto les dio un poco de pan y una botella de agua que guardaba para momentos difíciles. «¿Cómo se llama su bebé?», Zrenia preguntó Ernesto mientras le ofrecía un trozo de pan a María. «Lucas», respondió ella con voz apenas audible, «tiene 3 meses». La historia de María era desgarradora. Había huido de una relación violenta, sin más recursos que su hijo y la ropa que llevaba encima. No tenía familia, no tenía hogar, y el mundo parecía haberse conjurado en su contra. Ernesto la escuchó sin interrumpir, con una mirada que mezclaba compasión y un profundo dolor que parecía provenir de sus propias heridas del pasado. Él conocía bien la soledad, el abandono y la desesperación. Esa noche compartieron el refugio. Ernesto cedió su mejor manta, la más gruesa, para que María y Lucas pudieran descansar. Él se acomodó en un rincón, vigilando que estuvieran bien, protegidos del frío implacable. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol comenzaron a atravesar los edificios, Ernesto despertó. Pero María y Lucas ya no estaban. Solo quedaba un pequeño papel doblado cerca de donde ella había dormido. Con manos temblorosas, Ernesto desplegó la nota. El frío cortaba como cuchillas aquella noche de invierno en el pequeño pueblo de Santa Rosa. Las calles estaban desiertas, cubiertas por una fina capa de nieve
que reflejaba los escasos faroles que iluminaban los callejones. En una de las esquinas más desoladas, donde el viento aullaba con una intensidad que parecía querer arrasar con todo a su paso, se encontraba Ernesto Morales, un hombre de 72 años que había conocido mejores días. Su rostro, surcado por profundas arrugas, contaba historias de soledad y abandono. Vestía una gastada chaqueta de cuero que había sido su compañera durante décadas y unos pantalones desgastados que habían perdido su color original. Sus botas, curtidas por el tiempo, apenas si lo mantenían protegido del gélido ambiente. Ernesto empujaba un viejo carrito metálico donde guardaba todas sus pertenencias. Mantas raídas, algunos libros deteriorados y recuerdos de un pasado que parecía haberse desvanecido. Ernesto no siempre había sido un hombre sin hogar. Décadas atrás, había sido un próspero profesor de literatura en la universidad local. Su vida había sido un cúmulo de logros académicos, publicaciones reconocidas y el respeto de sus colegas y estudiantes. Pero el destino tiene formas crueles de transformar la existencia de las personas. Todo cambió cuando su única hija, Laura, de existir después de que su esposa María falleciera años atrás de cáncer. La pérdida de Laura lo devastó completamente. Cayó en una profunda depresión que lo llevó a perder su trabajo, su casa y gradualmente su lugar en la sociedad. Esa noche en particular, el frío era más intenso que de costumbre. Ernesto había logrado encontrar refugio en un pequeño callejón lateral, cerca de unos contenedores que le ofrecían algo de protección contra el viento. Mientras preparaba su improvisado refugio, escuchó un sollozo ahogado que provenía de unos metros más allá. Al principio, pensó que era el viento jugando con su imaginación, pero el sonido persistía. Con movimientos lentos pero decididos, se incorporó y dirigió su mirada hacia el origen de aquel llanto. Entre las sombras, distinguió la silueta de una mujer que temblaba, abrazando algo contra su pecho. Se acercó con cautela, sin querer asustarla. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, pudo ver que se trataba de una joven madre con un bebé envuelto en una manta gastada. Sus ropas estaban húmedas y ella no dejaba de temblar. «Señora», dijo Ernesto con voz suave, «¿necesita ayuda?». La mujer levantó la mirada, mostrando unos ojos cargados de desesperación y miedo. Su rostro estaba marcado por el cansancio y las lágrimas. «Por favor», susurró, «mi hijo tiene hambre y frío». Sin pensarlo dos veces, Ernesto extendió una de sus mantas y la colocó alrededor de ella. «Vengan conmigo», dijo, señalando su pequeño refugio entre los contenedores. «Aquí estarán más protegidos». La joven, que se llamaba María, no opuso resistencia. Parecía demasiado agotada para cuestionar el ofrecimiento de aquel extraño anciano. Con movimientos delicados, Ernesto les dio un poco de pan y una botella de agua que guardaba para momentos difíciles. «¿Cómo se llama su bebé?», Zrenia preguntó Ernesto mientras le ofrecía un trozo de pan a María. «Lucas», respondió ella con voz apenas audible. «Tiene 3 meses». La historia de María era desgarradora. Había huido de una relación violenta, sin más recursos que su hijo y la ropa que llevaba encima. Su esposo, un hombre con problemas de alcohol y temperamento violento, la había maltratado sistemáticamente durante años. La última vez que la golpeó, casi la mata delante de su pequeño hijo. Una noche, mientras él dormía después de una borrachera, ella reunió el valor, tomó a Lucas y escapó. No tenía familia, no tenía hogar, y el mundo parecía haberse conjurado en su contra. Llevaba días caminando, durmiendo donde podía, alimentando a su hijo con lo poco que conseguía. Ernesto la escuchó sin interrumpir, con una mirada que mezclaba compasión y un profundo dolor
que parecía provenir de sus propias heridas del pasado. Él conocía bien la soledad, el abandono y la desesperación. Esa noche compartieron el refugio. Ernesto se dio su mejor manta, la más gruesa, para que María y Lucas pudieran descansar. Él se acomodó en un rincón, vigilando que estuvieran bien, protegidos del frío implacable. Mientras María y el pequeño Lucas dormían, Ernesto recordó a su propia hija. Cuánto hubiera deseado en ese momento poder protegerla, salvarla de aquel accidente que le arrebató la vida. Tal vez por eso sentía una conexión inmediata con aquella madre y su hijo. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol comenzaron a atravesar los edificios, Ernesto despertó. Pero María y Lucas ya no estaban. Solo quedaba un pequeño papel doblado cerca de donde ella había dormido. Con manos temblorosas, Ernesto desplegó la nota, pero antes de leerla, su mente viajó nuevamente a los momentos que lo habían llevado a esta vida de indigencia. Recordó su último día en la universidad, cuando tras la muerte de Laura, no pudo soportar estar en los espacios que ella había habitado. Los recuerdos lo consumían, su graduación, sus logros académicos, las tardes que pasaban juntos discutiendo literatura. Laura había sido su mayor alegría. Una mujer brillante, comprometida con la justicia social, que había heredado su pasión por los libros y el conocimiento. Estudiaba Derecho cuando el accidente ocurrió. Un conductor ebrú la embistió cuando ella regresaba de una manifestación estudiantil defendiendo los derechos de los más vulnerables. Ese recuerdo siempre venía acompañado de un dolor punzante en el pecho. La muerte de Laura lo destruyó completamente. Primero perdió a su esposa María por el cáncer y luego a su única hija. La soledad se convirtió en su única compañera. Sus colegas intentaron ayudarlo, pero él se fue alejando gradualmente. Rechazó la ayuda psicológica, abandonó su casa, vendió todos sus libros, a excepción de un viejo ejemplar de 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez, que siempre llevaba consigo como un talismán. Desplegó lentamente el papel, con el corazón latiendo con una mezcla de curiosidad y temor. Sus ojos, cansados pero aún agudos, comenzaron a leer el contenido de la nota. Con manos temblorosas, Ernesto desplegó la nota. Sus ojos comenzaron a recorrer las letras escritas con una caligrafía irregular, como si hubieran sido trazadas con prisa y desesperación. Señor, no tengo palabras para agradecer su bondad. Mi nombre completo es María Fernanda Rodríguez y sé que lo que voy a contarle sonará increíble. Hace años, cuando era apenas una niña, mi madre me contó una historia sobre mi verdadero padre. Un profesor universitario que nunca conocí, pero del cual ella guardaba un profundo respeto. Me dijo que él era un hombre extraordinario, dedicado a la literatura, que la había ayudado en un momento crucial de su vida cuando ella era muy joven. Nunca supe más detalles. Solo sabía que su nombre era Ernesto, el mismo nombre que usted tiene. No puedo evitar preguntarme si el destino nos ha reunido esta noche. No busco nada de usted, solo quiero que sepa que su bondad no pasará desapercibida. Lucas necesita un mundo mejor, y personas como usted demuestran que aún existe esperanza. La nota no estaba firmada. Ernesto sintió que el mundo se detenía. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Podría ser posible? Aquella María que había conocido años atrás, aquella joven estudiante a quien ayudó cuando nadie más lo hizo, ¿era la madre de esta mujer? Recordó entonces un momento de su pasado. 20 años atrás, conoció a una joven estudiante llamada Clara, quien cursaba su último año de preparatoria. Ella atravesaba una difícil situación económica y estaba a punto de abandonar sus estudios. Ernesto intervino, consiguiéndole una beca, ayudándola económicamente, siendo su mentor y apoyo. Clara le había contado que había quedado embarazada muy joven,
que sus padres la habían rechazado, pero ella siguió adelante, estudiando, trabajando, criando a su hija. Nunca reveló la identidad del padre de su hija. ¿Podría ser María su hija biológica, la niña que nunca conoció? El destino parecía jugar con él de la manera más cruel posible. Justo cuando podría haber encontrado a su hija, ella desaparecía nuevamente. Ernesto salió desesperado a buscarla por las calles de Santa Rosa. Recorrió cada rincón, cada callejón, preguntando a otros indigentes, a trabajadores nocturnos, a cualquiera que pudiera darle alguna pista. Días se convirtieron en semanas, semanas en meses. Su búsqueda era infructuosa. María y Lucas se habían esfumado como si nunca hubieran existido. Un año después, en una tarde de invierno similar a aquella en que se conocieron, Ernesto encontró un sobre en su carrito. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro había una fotografía de Lucas y una breve nota. «Papá, si alguna vez lees esto, Lucas tiene ahora 1 año. Estamos bien, nos han ayudado en un refugio. No podemos arriesgarnos a ser encontradas. Pero quiero que sepas que tu bondad aquella noche significó todo para nosotras. Gracias por existir. No había dirección, no había forma de contactarlas. El destino lo había puesto frente a la posibilidad de recuperar todo lo perdido para arrebatárselo inmediatamente después. Una última y cruel broma del universo». Ernesto guardó la fotografía cerca de su corazón, junto al viejo ejemplar de 100 años de soledad. Su único tesoro, su único recuerdo de una familia que nunca pudo recuperar. Algunas noches, cuando el frío era más intenso y la soledad lo consumía, sacaba la fotografía y miraba los ojos de Lucas, tan parecidos a los suyos, tan diferentes al mismo tiempo. Su nieto. Una palabra que nunca podría pronunciar en voz alta. Y así, Ernesto continuó su vida en las calles de Santa Rosa, con la esperanza de un reencuentro que sabía, en el fondo de su corazón, que nunca ocurriría. El tiempo siguió su curso implacable, llevándose consigo los sueños rotos de un padre, una madre y un niño que alguna vez compartieron un refugio en una noche de invierno. Con manos temblorosas, Ernesto desplegó la nota. Sus ojos comenzaron a recorrer las letras escritas con una caligrafía irregular, como si hubieran sido trazadas con prisa y desesperación. «Señor, no tengo palabras para agradecer su bondad. Mi nombre completo es María Fernanda Rodríguez y sé que lo que voy a contarle sonará increíble. Hace años, cuando era apenas una niña, mi madre me contó una historia sobre mi verdadero padre, un profesor universitario que nunca conocí, pero del cual ella guardaba un profundo respeto. Me dijo que él era un hombre extraordinario, dedicado a la literatura, que la había ayudado en un momento crucial de su vida, cuando ella era muy joven. Nunca supe más detalles. Solo sabía que su nombre era Ernesto, el mismo nombre que usted tiene. No puedo evitar preguntarme si el destino nos ha reunido esta noche. No busco nada de usted, solo quiero que sepa que su bondad no pasará desapercibida. Lucas necesita un mundo mejor, y personas como usted. La nota no estaba firmada. Ernesto sintió que el mundo se detenía. Un escalofrío recorrió su espalda. Podría ser posible. Aquella María que había conocido años atrás, aquella joven estudiante a quien ayudó cuando nadie más lo hizo, era la madre de esta mujer. Recordó entonces un momento de su pasado. 20 años atrás, conoció a una joven estudiante llamada Clara, quien cursaba su último año de preparatoria. Ella atravesaba una difícil situación económica y estaba a punto de abandonar sus estudios. Ernesto intervino consiguiéndole una beca, ayudándola económicamente, siendo su mentor y apoyo. Clara le había contado que había quedado embarazada muy joven, que sus padres la habían rechazado. Pero ella siguió adelante, estudiando, trabajando, criando a su hija. Nunca reveló la identidad del padre de su hija. La memoria de Ernesto comenzó a tejer una historia compleja.
Recordó cada detalle de aquellos días con Clara. Cómo la había ayudado, cómo la había protegido cuando el mundo parecía estar en su contra. Un amor paternal que iba más allá de lo académico. Una noche en la que Clara llegó destrozada a su oficina, él la consoló. Ella había sido rechazada nuevamente por su familia. Estaba sola, embarazada y sin recursos. Ernesto la ayudó a encontrar un lugar para vivir. Le consiguió trabajo. La apoyó incondicionalmente. Podría ser María su hija biológica, la niña que nunca conoció. El destino parecía jugar con él de la manera más cruel posible. Justo cuando podría haber encontrado a su hija, ella desaparecía nuevamente. Ernesto salió desesperado a buscarla por las calles de Santa Rosa. Recorrió cada rincón, cada callejón, preguntando a otros indigentes, a trabajadores nocturnos, a cualquiera que pudiera darle alguna pista. Sus piernas, cansadas por años de vida en la calle, apenas lo sostenían. Pero su determinación era más fuerte que su cansancio. Cada día buscaba, cada noche soñaba con un reencuentro que parecía imposible. En su búsqueda, comenzó a preguntar en refugios, en comedores sociales, en iglesias. Nadie tenía información sobre María o Lucas. Era como si se los hubiera tragado la tierra. Los meses pasaron. Su búsqueda se volvía cada vez más desesperada. Su carrito, su único hogar, comenzó a llenarse de papeles, de apuntes, de intentos de reconstruir la historia de María. Un día, mientras descansaba en un banco del Parque Central, un trabajador social se le acercó. Lo había visto merodeando, preguntando incansablemente por una mujer y un niño. «Señor», le dijo, «he estado observándolo. ¿Puedo ayudarlo en algo?» Ernesto le contó su historia, cada detalle, cada esperanza, cada miedo. El trabajador social lo escuchó con atención, tomando notas, prometiendo ayudarlo. Días después, le trajo una información que lo dejó helado. María había sido vista en un refugio para mujeres víctimas de violencia en un pueblo cercano. Pero cuando intentaron contactarla, ya no estaba. Un año después, en una tarde de invierno similar a aquella en que se conocieron, Ernesto encontró un sobre en su carrito. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro había una fotografía de Lucas y una breve nota. «Papá, si alguna vez lees esto, Lucas tiene ahora 1 año. Estamos bien, nos han ayudado en un refugio, no podemos arriesgarnos a ser encontradas, pero quiero que sepas que tu bondad aquella noche significó todo para nosotras. Gracias por existir». No había dirección. No había forma de contactarlas. El destino lo había puesto frente a la posibilidad de recuperar todo lo perdido para arrebatárselo inmediatamente después. Una última y cruel broma del universo. Ernesto guardó la fotografía cerca de su corazón, junto al viejo ejemplar de 100 años de soledad. Su único tesoro, su único recuerdo de una familia que nunca pudo recuperar. Algunas noches, cuando el frío era más intenso y la soledad lo consumía, sacaba la fotografía y miraba los ojos de Lucas, tan parecidos a los suyos, tan diferentes al mismo tiempo. Su nieto, una palabra que nunca podría pronunciar en voz alta. Los años siguieron pasando. Ernesto envejeció aún más. Su cuerpo se fue debilitando, pero su esperanza nunca menguó. Seguía buscando, seguía soñando con un reencuentro. En las noches más frías de invierno, cuando el viento aullaba entre los callejones de Santa Rosa, Ernesto abrazaba la fotografía de Lucas y susurraba su nombre, como si así pudiera conjurar un milagro. Y así, Ernesto continuó su vida en las calles, con la esperanza de un reencuentro que sabía, en el fondo de su corazón, que nunca ocurriría. El tiempo siguió su curso implacable, llevándose consigo los sueños rotos de un padre, una madre y un niño que alguna vez compartieron un refugio en una noche de invierno.